Bueno, si os parece, vamos a ir empezando. La verdad es que el primer ponente todavía no, que lo hará online porque está en Madrid, todavía no hemos podido conseguir que se conecte, pero mientras tanto vamos presentando el acto. Antes de nada, quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí. Algunos ya son nuestros fieles habituales en el cuarto Juliol que hacemos, así que muchas gracias. Y ahí fuera, aunque no lo habéis recogido, teníais este programa para que lo cogierais en una hojita, porque del programa primero que yo os envié en su momento hay un cambio, porque precisamente Antón Costas tenía que acabar antes, y entonces lo que hemos hecho ha sido incluir otra ponencia que luego os presentaré con Ernest, ¿vale? Entonces, la idea es que hoy haya estas 3 presentaciones y mañana tendremos también una presentación de Montse Civera, que aquí la tenemos, sobre la empleabilidad, y después la mesa redonda con las 2 decanas de las facultades más proclives, dijéramos, ¿no? Y a hacer formación dual, que son educación y economía impresa, las 2 decanas de la UB. Es que este Juliol es muy UB, como ya veréis, ¿eh? O sea, incluso los que aparentemente no lo son, todos son V, todo el mundo, incluso Montse, porque ya es más V casi que nosotros, ¿vale? Y después también en la mesa redonda de mañana tenemos la participación de Mercè Chacón, que aunque no es estrictamente V, ha colaborado también con nosotros mucho y es una experta, una de las mayores expertas en temas de FP y de formación dual también, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo tenemos esto? ¿Ya? Vale. Pues como parece que ahora sí que hay conexión, bueno, yo lo veo por ahí. Buenos días, Antón. No te oímos, no te oímos. No. A ver. Esto sí que puede ahora ser. Ahora sí, cosas del directo, ya sabes. Sí, sí. Ahora sí, ¿Sí? ahora perfecto, ¿eh? Así Qué que bien, ya bienvenido. me ponía yo nervioso si fallaba la... Oh, claro, no estás nada acostumbrado a Porque, hablar en público y esto se nota. Sí, 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 sí. Luisa, Vale. Bueno, oye, voy a presentarte, si te parece, ¿eh? Para que, aunque todo el mundo te conoce, pues voy a hacer la presentación de Antón, Antón Costas. Bueno, aparte de la parte personal de la que luego hablaré, Antón es catedrático de Política Económica de la UB, ya os he dicho que este Juliol es muy, muy UB, y además de todo eso fue presidente del Círculo de Economía de Barcelona entre el 2013 y el 2016, y desde abril del 21 es el presidente del Consejo Económico y Social de España, que es desde donde nos habla. ¿Vale? Yo tengo que agradecerle a Antón que desde el primer momento haya dicho que sí a participar en este curso. Tuvimos que ajustarlo todo para que él pudiera participar. Y a pesar de que en esta última semana, y siempre, pero en esta última semana, tiene una agenda que no se puede, vamos, que no se puede alcanzar de ninguna manera, no es posible que llegue a todo lo que llega, pues aún así ha conseguido dedicar este ratito hasta las 11 menos cuarto como máximo, Antón, ¿sí? ¿Sí? lo del ratito me vas a tener y me van a tener todas las personas que están ahí, porque a las 10:25 tengo que desconectar. El Bueno. motivo es que tenemos toda una jornada con miembros del gobierno también aquí en el CES y a las 10:30 tengo que hacer los oficios de mi responsabilidad y presentar a la vicepresidenta segunda. Por lo tanto, lo lamento porque tuve una equivocación tremenda, Amelia. Yo estaba aquí delante de la pantalla a las 9 menos 10 porque creía que iniciaba mi sesión a las 9. Y aquí estaba, hasta que los míos de aquí me dijeron, pero mire, que es a las 9:30. Me vuelvo a disculpar, intentaré ser preciso, pero a las 10:25 inevitablemente tendré que cortar, ¿eh? Pues Por la tarde podría volver a conectarme, pero después ya hasta las 2 de la tarde no podría. No te preocupes. Me disculpo, de verdad. No pasa nada. Vamos a dejarte todo el tiempo que tengas y te lo agradecemos de verdad muchísimo. Solo dejarme decir que yo conozco a Antón, agárrate Antón, desde hace 50 años, aprox, ¿vale?
y que lo conocí mientras hacíamos la carrera, en aquellos tiempos en que, aunque fuéramos de cursos distintos, todos los que estudiábamos economía nos conocíamos. Ahora es imposible, pero en aquella época sí, ¿no? Y bueno, desde entonces hasta ahora pues hemos seguido manteniendo una muy buena relación, muy cercana. Compartimos además otra cosa importantísima, de hecho lo más, y es que los dos somos gallegos. ¿Vale? Eso es lo más importante de todo. De hecho, aunque él es de Vigo, o sea, la ciudad así más pijilla, y yo soy de Lugo, que es una ciudad pequeña, modesta, etcétera, etcétera. Pero uno de interior y otro ya más de la costa, pero galleguísimos los dos. La única diferencia es que a él se le nota un montón y a mí nada, pero es igual, lo somos. Bueno, ya no te quito más tiempo. Antón, cuando quieras, adelante, y de verdad que muchísimas gracias otra vez. Venga. Gracias por la invitación. Viniendo de Amelia no podría nunca decir que no. Ese recuerdo de 50 años no son nada, Amelia, no, vamos, pasan rápido. Y agradezco la invitación, en particular para este tema, ¿no? que se me ha pedido, que es un poco situación y perspectivas de la formación dual. Decía, agradezco este tema porque desde que llegué al Consejo Económico y Social, hace 4 años ya, tenía algunas ideas de lo que quería proponer desde el Consejo como una entidad, como una institución constitucional, que es institución consultiva del gobierno, pero no somos gobierno, somos Estado, pero está definido en la ley como una institución consultiva del gobierno, es decir, toda la actividad prelegislativa del gobierno, anteproyectos de ley, reales decretos, antes de ser enviados al Congreso, al Parlamento, tiene que pasar a consulta, obligatoriamente tiene que pasar a consulta, a dictamen del Consejo Económico y Social y, en último término, del Consejo de Estado, del que también formo parte, ¿no? Desde que llegué aquí, decía, tenía algunos objetivos. Uno de ellos era promover la formación dual, tanto la formación dual profesional, digamos así, de la ESO, como la formación profesional universitaria. Tenía muy claro que este es una palanca, la formación dual es una palanca esencial para la creación de buenos empleos, a veces digo buenos empleos de clase media, que son la fuente de la prosperidad compartida de una sociedad. Y quería promover esa formación dual. Y de hecho, haré referencia más adelante, en el año, a finales del 2003, dimos no sé si se ve, dimos a conocer un informe que hicimos en el Consejo Económico y Social sobre formación dual en España, situación y perspectivas. Hablaré más tarde del informe y de lo que demuestra el informe. Pero con esto quería decir, insisto, que desde hace mucho tiempo, hasta por mi propia trayectoria vital y laboral, soy un gran defensor, un gran partidario de la formación dual. De hecho, yo creo que la profesora Amelia, la profesora Diez, recordará, a finales de los años 80, yo puse en marcha en la Facultad de Económicas, en la nuestra, puse en marcha el que creo que fue el primer programa de formación dual universitaria. El programa se llamaba EUS. EUS era Empresa, Universidad, Sociedad. Aquel programa en la facultad consistía en que los alumnos, un grupo, digamos, reducido y selecto por el motivo que ahora les diré, de alumnos, podían hacer la carrera de una forma diferente a la convencional. ¿En qué sentido? De que era licenciatura, aún en aquel momento, de que en 3 años tenían que hacer toda la carga docente de la licenciatura en economía, toda absolutamente, pero los otros 2 años estaban ya trabajando en empresas conocidas, importantes, y en algún caso empresas españolas que operaban fuera de España.
Aquel programa se mantuvo durante años, ahora no sé, lo gestionaba la profesora Rosa Nonell, y el hecho de que yo tenía vinculación con el Círculo de Economía me permitió incorporar empresas muy conocidas catalanas al programa dual de economía. De ese programa salieron alumnos y alumnas que hoy tienen responsabilidades importantes tanto en el ámbito de la administración pública, en el gobierno también, como en la empresa privada. Es decir, esto es un flash para decirles que desde casi siempre, desde mis inicios, soy un gran defensor, un gran partidario de la formación dual. Lo que a mí me gustaría lanzar, decirles hoy como mensaje central, y lo digo al principio, lo que quiero decir para no dejarlo para el final, lo que quiero decir es que para mí el modelo dual, el modelo educativo formativo, porque aún a esta altura de la vida no sé distinguir muy bien la diferencia entre educación y formación, pero el modelo educativo formativo ideal en la vida, en todas las etapas de la vida, para mí es el modelo dual, es decir, el modelo donde escuela o universidad van de la mano, desde el principio del programa educativo, van de la mano con la empresa en la formación de los alumnos. No es prácticas, es dual, es decir, que el proceso formativo, insisto, ya sea de la formación profesional o ya sea de la universidad, en el proceso formativo, vuelvo a insistir, escuela, centro educativo, universidad en su caso, y empresa van de la mano, son actores ambos con funciones formativas. No es que la empresa, que el centro ofrezca la formación y la empresa ofrezca prácticas, no, eso es otra cosa y está bien. Lo que estoy defendiendo es esa formación dual. Pues les decía, para mí el modelo dual, déjeme decirlo de esta manera, es la Celestina, en lenguaje más literario que técnico, es la Celestina que permite emparejar dos necesidades muy importantes. Por un lado, la necesidad de muchas personas de llegar a tener buenos empleos de clase media, digamos allí, buenos empleos, con emparejarla con la necesidad que tienen las empresas de tener buenos trabajadores. Ahora se utiliza la palabra talento. Buenos trabajadores también me gusta. Este mecanismo que necesitamos en nuestras sociedades y mucho más en las próximas décadas, dada la evolución de la tecnología, este mecanismo de emparejamiento es la formación dual a la cual le llamo esa Celestina. Tenemos que promoverla, tenemos que fomentarla. Ha avanzado muchísimo, como ahora diré, en el ámbito de lo que era la formación profesional tradicional, un poco el ámbito de la ESO. Tenemos que darle un empuje importante en el ámbito universitario que va muy atrasado. Pero este es el mensaje, si tuviese que decir, bueno, ya se ha acabado el tiempo. Y pues mi mensaje es esto, insisto, el modelo dual de formación, de educación, formación, el modelo dual que combina como actores formativos centro educativo y empresa es la mejor palanca para lograr que las personas tengan buenos empleos, que favorezca su empleabilidad y a la vez que las empresas tengan buenos perfiles, talento, decía, buenos trabajadores para poder cubrir esas vacantes que nos dicen que tienen y que no pueden cubrir por falta de perfiles. Este es mi mensaje central. ¿Cómo lo voy a desarrollar de forma rápida? En 3 puntos. Voy a focalizar en 3 puntos. El primero, y voy a ponerlo un poquito en contexto, ¿no? A lo largo del encuentro que van a celebrar hoy y mañana habrá otras aportaciones mucho más por decirlo así, bajando a tierra, ¿no? A las dificultades de poder promover la dual universitaria. Pero a mí me gustaría poner en contexto esta idea de que la dual es la Celestina que necesita una buena sociedad. El primer punto es, miren,
En mi opinión, los buenos empleos, a veces digo los buenos empleos de clase media, pero los buenos empleos constituyen la principal fuente de prosperidad compartida de un país. Y llego a decir, donde no hay en una sociedad, en un sistema económico, el capitalismo, la economía de mercado, que es nuestro sistema económico, y en una sociedad liberal, en una democracia liberal de tipo pluralista, que es la nuestra, mi tesis aquí sería, es rotunda. Dice, miren, en un sistema económico capitalista y en una democracia liberal, si fallan los buenos empleos, veremos entonces cómo se cuestiona el sistema económico y cómo se cuestiona la democracia liberal. Es decir, si desaparecen, insisto, los buenos empleos, iremos viendo cómo el apoyo a la democracia liberal va reduciéndose y a la vez cómo el apoyo a lo que podríamos llamar democracias autoritarias o sistemas políticos totalitarios va a ir en aumento. Este es mi primer punto y me interesa mucho. ¿Qué evidencia tengo de esto? Dice, miren, hoy lo sabemos, decimos con microdatos, hoy sabemos quién ha votado uno a uno, quién ha votado el Brexit en el Reino Unido. Hoy sabemos, en el año 2016, hoy sabemos quién ha votado uno a uno, ciudadano a ciudadano en Estados Unidos en 2016, quién ha votado a Trump, a Donald Trump en 2016 versus Hillary Clinton. ¿Y qué nos dicen los datos que tenemos hoy? Datos estadísticos muy fiables. Que el Brexit no fue votado en el gran área metropolitana de Londres. Londres votó permanecer en la Unión Europea. ¿Quiénes votaron entonces de salir de la Unión Europea? El Brexit, la salida. Lo votaron ciudades, los ciudadanos que viven en ciudades como Manchester, Liverpool, Glasgow menos. Todas aquellas ciudades industriales que tenían buenos empleos a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. Buenos empleos, pero que a partir de los años 90, con eso que hemos llamado desindustrialización, fueron perdiendo buenos empleos. Esas personas de esos lugares, de esas comunidades, de esas ciudades medianas o pequeñas que fueron perdiendo buenos empleos, vieron como también se iba, con los buenos empleos, se iba la prosperidad de esas comunidades. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos. Un análisis muy detallado de un autor como David Althor, una persona muy competente del MIT de Boston, tiene un estudio precioso ya de aquellos años, donde analiza condado a condado de Estados Unidos. Saben que en Estados Unidos los distritos electorales no es la provincia, como es España, es lo que allí se llama condados. Pues un análisis condado a condado, imagínense ustedes que hacen este análisis como hizo a David Althor. Cogió el mapa de Estados Unidos, con los condados, con todos los condados. En primer lugar, puso el número de buenos puestos de trabajo industriales que se habían perdido en cada condado a lo largo de los años 90 y principios de este siglo, como consecuencia de la competencia china de Asia. Y pongan un número, el número de buenos puestos de trabajo perdidos, insisto, en cada condado como consecuencia de la desindustrialización. Y le ponen el número a cada condado. Y ahora cogen de nuevo el mapa limpio por condados y van a poner la diferencia de votos que en cada condado hubo entre Donald Trump y Hillary Clinton. Como saben, en el conjunto del país, Hillary Clinton ganó el número de votos, pero condado por condado, Trump sacó una diferencia suficiente de votos para ganarle a Hillary Clinton. Pues bien, en ese mapa, cuando colocamos la diferencia en cada condado entre los votos que sacó Donald Trump y los votos que sacó Clinton y lo proyectamos sobre el mapa de condados y puestos de trabajo perdidos, inmediatamente
vemos de una forma muy visual, lo vemos inmediatamente, no hace falta ver el modelo que Trump ganó en el 2016, los diferencia de votos necesarios para ganar, lo sacó en aquellos condados de Estados Unidos que más buenos puestos de trabajo, buenos empleos habían perdido. Esto es muy importante. Si lo quieren trasladar a España, en términos cinematográficos, es la película Los lunes al sol. Los lunes al sol transcurre, como probablemente saben, en una ciudad del noroeste, Vigo, mi ciudad, una ciudad próspera, industrial, hasta que en los años 90 la siderurgia, el naval, el metal comenzaron a cerrar y a perder buenos puestos de trabajo. La película es qué sucede a trabajadores antes prósperos cuando de pronto se ven sin empleo. La tesis, por lo tanto, que aquí en esta primera parte les insisto en ella y concluyo, es si una economía de mercado, el capitalismo, y una democracia liberal como las nuestras, no son capaces de proveer de buenos empleos a toda persona que queriendo trabajar y estando en condiciones de hacerlo, si no somos capaces de proveerlo con un empleo, lo que vamos a ver es que muchas personas de estas nuestras sociedades comienzan a disminuir su apoyo a la democracia liberal y comienzan a apoyar de una manera creciente opciones de tipo autoritario, en algunos casos de tipo totalitario. De nuevo, el ejemplo de Estados Unidos con Donald Trump es muy claro, para no venirme a ejemplos europeos. Esto es muy importante. Por eso quiero enmarcar, yo tengo que ir a la formación dual como mecanismo para crear buenos empleos, pero el primer punto que quiero dejar establecido es que allí donde se pierden buenos empleos, estamos expuestos, deberíamos anticipar que nuestras democracias liberales van a sufrir muchos trastornos. Esa es un poco la primera. No tengo mucho tiempo para insistir en ella, pero fíjense qué eslogan político más eficaz sacó Donald Trump. El MAGA, Make America Great Again. Hagamos a América de nuevo grande. ¿Y cómo? Volviendo a traer los buenos empleos que se fueron de América hacia Asia, diría Trump ahora, volverlos a traer a Estados Unidos a través, entre otras cosas, de esta errática política comercial. No entro en la política comercial de Trump, solo quiero llamarles la atención ante el hecho de que ese eslogan político de Donald Trump, MAGA, Make America Great Again, es un eslogan muy potente para todas aquellas personas o que han perdido su buen empleo o que no logran ahora tenerlo. Es un buen eslogan. Las democracias liberales, las organizaciones políticas y todas las personas que defendemos la democracia liberal, tenemos que saber que hemos de comprometernos a crear buenos empleos para toda aquella persona que queriendo trabajar y estando en condiciones de hacerlo, tenga ese buen empleo. Este es mi primer punto. El segundo es un poco que enfrentándonos ahora a lo que son estas transformaciones de tipo tecnológico, lo que genéricamente llamamos ahora inteligencia artificial, con sus consecuencias en la automatización de muchos empleos, con sus consecuencias a través de los algoritmos y a través de los robots humanoides, ¿no? De la robotización, esta idea de que la nueva revolución tecnológica, la revolución digital, la automatización, la inteligencia artificial, se nos dice, y leemos en muchos casos, que va a provocar una destrucción masiva de puestos de trabajo. No lo creo, pero hagamos caso a los pronósticos más fatalistas y aceptemos que eso puede ocurrir. Dice, mire, aquí mi segundo punto es entonces que el capitalismo, la economía de mercado,
La Constitución española no habla de que hay un artículo, creo que es el 53, que dice que el sistema económico de España será la economía de mercado. Bueno, no habla de capitalismo, yo indistintamente hablo de economía de mercado o capitalismo. Pues bien, la afirmación, la segunda que les quiero hacer es que el capitalismo, la economía de mercado y las democracias liberales, como son las nuestras, están enfrentadas a dos retos existenciales. Existenciales en el sentido de que o sabemos dar respuesta a esos retos o tanto el sistema económico de mercado como el sistema político liberal tendrían muchos problemas en los próximos años y décadas. ¿Cuáles son esos dos retos existenciales? Uno es el que genéricamente llamamos cambio climático, que lleva consigo muchas cosas. ¿Por qué creo que es existencial? Porque fíjense, el cambio climático, en el sentido amplio de la palabra, deterioro medioambiental, deterioro del capital natural, de los ríos, los montes, el capital natural, deterioro de la biodiversidad, todo este proceso, la Dana de Valencia es un ejemplo de efecto extremo. ¿Qué está haciendo? Destruye todos aquellos recursos naturales sobre los que se basa el crecimiento económico que hemos mantenido hasta ahora. Si pudiésemos imaginar, insisto, que el cambio climático en el sentido amplio de la palabra va a avanzar a los ritmos que está haciéndolo, yo tengo, por lógica, que pensar que el crecimiento económico entendido como lo hemos practicado hasta ahora se agota. Hay unos límites, agota sus recursos naturales, pero no entro aquí. ¿Cuál es el segundo reto existencial para mí del capitalismo y de la democracia liberal? La inclusión. La inclusión entendida como la necesidad de volver a crear buenos empleos para que la gente pueda estar incluida tanto en el sistema económico como en la democracia liberal, en la sociedad liberal, ¿no? El reto de inclusión, insisto, de inclusión social, es para mí un reto existencial del capitalismo y de la democracia liberal. O lo logran, o logran esta inclusión a través de los buenos empleos, o lo que veremos es que el atractivo de las democracias autoritarias o de los sistemas totalitarios irá en aumento. Fíjense que el presidente de China, cosa que a mí me deja incómodo porque llevo muchos años defendiendo o utilizando expresiones como prosperidad compartida, ¿no? Bueno, pues me deja incómodo porque cuando leo las declaraciones del presidente de China, él dice que el objetivo del sistema político chino es ofrecer prosperidad compartida a todos los ciudadanos chinos. Y dice una cosa, o si no la dice, es posible entenderla, que para darle a los ciudadanos esa prosperidad compartida a través de los buenos empleos, no hacen falta las libertades civiles, no hacen falta las libertades políticas. Lo que dice es que lo único que se necesita es un Estado fuerte capaz de afrontar shocks fuertes como es la COVID, y un Estado que sea capaz de proveer ciertos bienes públicos fundamentales, educación, sanidad, algo de pensiones. Pero fíjense cuál es la tesis autoritaria, que lo hace Trump también, y lo hace Orbán, y lo hace, que no me sale ahora el presidente turco, lo hace el presidente turco, o lo hace Milei. Los autoritarios que nos están diciendo que ofrecen prosperidad compartida, empleo y vivienda a los ciudadanos, pero que para ofrecer eso no hacen falta las libertades civiles ni las libertades de tipo sindical. Por eso verán que todo sistema autoritario, todo dirigente autoritario, todo gobierno autoritario, en cuanto puede, lo primero que hace es eliminar las libertades sindicales y civiles. Pero dicen, queremos prosperidad compartida. Por lo tanto, ¿cuál es el reto, a mi juicio, existencial que tenemos, insisto, las personas que defendemos un capitalismo progresista, democrático y una democracia liberal de tipo pluralista? El reto es ser capaz de demostrarle a nuestros ciudadanos que este sistema es capaz
de con mayor eficacia y manteniendo las libertades civiles, pero con mayor eficacia ofrecerle prosperidad compartida a todos los ciudadanos. Es decir, en mi idea, en mi tesis, ofrecerles la posibilidad de buenos empleos. Esto es la segunda idea que quería transmitirle. Y la tercera, con la cual vuelvo ya a la dual, es que para renovar ese capitalismo democrático, que durante la segunda mitad del siglo XIX fue muy progresista, a mi juicio, y para renovar, fortalecer la democracia liberal, yo he venido diciendo en los últimos años que necesitamos un nuevo contrato social, en términos anglosajones, un New Deal, que fue el término que sacó Franklin Delano Roosevelt en los años 30, cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos en plena Gran Depresión. El New Deal ofreció un nuevo contrato a la sociedad norteamericana. Fíjense, solo un flash histórico, pero creo que es muy inspirador que lo lean ahora. Leer el discurso llamado así de las 4 libertades de Franklin Delano Roosevelt es muy inspirador para los momentos actuales. En ese gran discurso, Roosevelt, él llegó a la presidencia de los Estados Unidos, llegó en el año 33, en febrero del 33. Y ya cuando llega, en un gran discurso de toma de posesión, Roosevelt introduce aquella frase que ha quedado para la historia. A lo único que hay que temer es al miedo. En plena Gran Depresión, en plena situación de desempleo masivo en Estados Unidos y en Europa, pero en Estados Unidos, Roosevelt dice, a lo único que hay que temer es al miedo. ¿Al miedo a qué? Al miedo a cambiar, al miedo a hacer las cosas de otra manera. Y es cuando el New Deal, cuando introduce la idea, un nuevo acuerdo social, un New Deal. ¿En qué consistía? En ofrecer buenos empleos a los norteamericanos. Pero cuando llegue el año 41 y Estados Unidos ya está decidido a entrar en la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt en el Congreso da un discurso que es el que se llama el discurso sobre las 4 libertades. ¿En qué consistían las 4 libertades de Roosevelt? Y tienen mucho sentido hoy, les vuelvo a insistir. ¿En qué consistía? La primera era libertad de pensamiento, libertad de palabra, libertad para expresarse. Es importante hoy, Miren los Estados Unidos. Segundo, libertad de creencias, de credo religioso. También es importante hoy. Pero me interesan las 2 últimas, la tercera y la cuarta, y las expresó de esta forma. Libertad para vivir sin miseria. Y cuarta, libertad para vivir sin miedo. Y Roosevelt dice en ese discurso, dice, aquellas personas que no tienen empleo son la carne de cañón sobre la que se apoya el totalitarismo. El discurso de Roosevelt dio lugar a lo que llamamos en Europa estado del bienestar. Déjenme venir a España rápidamente. Los acuerdos de la Moncloa del año 77 fueron un contrato social. Si tienen ocasión, entren en Google y ojéenlo. Fue un contrato social. Por un lado, los sindicatos que aún no eran legales, comisiones obreras, los sindicatos de aquel momento y los partidos políticos de izquierda que en parte no estaban aún reconocidos, el Partido Comunista no ha estado reconocido, pero por persona interpuesta estaba en los acuerdos de la Moncloa, los partidos, las organizaciones de izquierda vinieron a decir en el acuerdo de la Moncloa, dice, miren, vamos a aceptar por primera vez que la economía de mercado, el capitalismo, es un buen sistema para la creación de riqueza. Pero dijeron, pero ustedes, la otra parte del contrato, los conservadores, no, si quieren las derechas, los conservadores les dijeron, pero ustedes tienen que apoyar un nuevo Estado social. ¿En qué consistía nuestro nuevo Estado social? Un Estado social que fuese capaz de ofrecer educación pública y universal, gratuita y universal, perdón, un sistema sanitario
público, gratuito y universal. Un sistema de seguros de desempleo que cubriese al menos parte del periodo en que una persona puede quedar sin ingresos laborales. Y en tercer lugar, un sistema público de pensiones para hacer frente a lo que se llamaba en aquel momento la pobreza de mayores, que una persona perdía su trabajo por jubilación o por lo que fuese y no tenía ningún mecanismo de ingresos que sustituyesen el ingreso salarial. El artículo 1 de la Constitución de los meses siguientes del año 78, recuérdenlo, vayan a leerlo. El artículo 1 de la Constitución española dice: España se constituye en un Estado social, y democrático de derecho. Y no hace muchos años, 3 años, un día me dice Miguel Roca: Antón, el orden en que están colocados los adjetivos en el artículo 1 de la Constitución no es arbitrario, no es casual. Estado social y democrático de derecho. Y me dijo, si falla el pilar social, lo de democrático y de derecho se vendrá abajo. Estoy convencido. Por lo tanto, hoy necesitamos un nuevo contrato social, pero focalizado no únicamente, fundamentalmente en la capacidad de nuestra economía y de nuestra sociedad de crear buenos empleos. Mi expresión es: tenemos que ser capaces de dar un buen empleo, de ofrecer un buen empleo a toda persona en España que, queriendo trabajar, está en condiciones de hacerlo. Porque la desigualdad no nos viene en España de que funcionen mal los servicios sociales. Lo hemos de mejorar. La desigualdad en España y en otros países viene cuando no funciona bien el mercado de trabajo. En economía, recuerden, dividimos el proceso económico, lo dividimos en 3 etapas. Lo que llamamos redistribución, que es cómo los impuestos y el gasto social modifican la distribución entre beneficios y salarios que se ha hecho en la parte central de la economía, en lo que llamamos distribución o producción. Redistribución, producción y predistribución. La predistribución es darle a nuestros niños y niñas capacidades, educación, formación adecuada para que tengan competencias con las cuales puedan defenderse bien en la economía. Eso es la predistribución. La distribución es el aparato económico, es cómo la economía, a través de la creación de riqueza y de su reparto en beneficios, en salarios y en impuestos, distribuye lo creado. Y redistribución son los impuestos y el gasto social. Pero les quiero llevar a la idea: si funciona mal la distribución de la riqueza creada en la economía entre salarios y beneficios, si funciona mal este punto, por mucho que hagas a través de los impuestos y del gasto social, no conseguirás una sociedad igualitaria. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión aquí? Tenemos que empeñarnos, tenemos que comprometernos en crear buenos empleos. Y aquí es donde entro al final en la formación dual. Es decir, miren, yo les dije al principio, por mi propia trayectoria personal, desde Vigo, ¿no? Comencé a trabajar como aprendiz en un astillero naval de la Ría de Vigo, que aún existe a los 14 años, que era la edad legal mínima para trabajar. Y me he ido en la vida, me ayudaron mucho con formación dual en aquel momento. He podido primero ser ingeniero industrial y después economista en Barcelona. Por lo tanto, es una anécdota personal, pero de ahí me viene mi convicción de que el modelo dual, tanto en la formación profesional, que fue lo primero que hice, como en la formación universitaria, el modelo educativo dual, donde donde centro educativo y empresa van de la mano, es el mejor modelo para lograr que una sociedad
que una economía y una sociedad puedan crear buenos empleos, aun cuando haya las amenazas del cambio tecnológico, de la revolución digital, de la inteligencia artificial. ¿Y cuál es el instrumento básico que tenemos? Es la formación dual. Les decía, cuando yo llegué aquí al Consejo Económico y Social, esto era uno de mis propósitos, contribuir de esta institución a difundir en las empresas. Tengan en cuenta, el Consejo Económico y Social, les decía antes, es una institución consultiva del gobierno, y tenemos que opinar diariamente sobre todos los proyectos de ley. El último que hemos opinado es el de reducción de la jornada laboral. Pues bien, hacemos además muchos informes, además de los dictámenes, muchos informes con la idea un poco de contribuir a mejorar el debate público y el debate político en España sobre los grandes retos. Uno es la formación dual. Y lo que hicimos en este informe fue no emitir una opinión, porque la opinión ya la tenía y, como les he dicho, es muy favorable. Lo que quise es que nuestra área de estudios, que es muy potente, hiciese lo siguiente: coger todos los alumnos y alumnas de España, todos, uno a uno, que hicieron formación dual, no profesional con práctica, sino dual, en el curso 2016-17. Y les hemos seguido sus trayectorias laborales hasta el curso 2023, 2022, 2023. Les hemos seguido uno a uno sus trayectorias. Y a la vez hemos construido un grupo de control, que se dice así, es decir, chicos y chicas de la misma edad y segmentos sociales, pero que no hicieron formación dual, sino en todo caso o la convencional o formación profesional con prácticas. Lo verán en el estudio, son datos estadísticos. Todo mejora en la vida de los chicos y chicas que hicieron formación dual. Las diferencias verán que son importantes, tanto por familias profesionales, por sectores de actividad, no es lo mismo metal que la hostelería, o por comunidades autónomas. Hay diferencias por comunidades autónomas, pero dejando de lado las diferencias, todo mejora en la trayectoria laboral de las personas que han hecho formación dual. Y dice, bueno, como he hablado de Celestina, dice, ¿y las empresas? Hemos hecho, aquí los datos son más escasos, pero allí donde hemos podido obtenerlos, los datos son muy claros. Todas aquellas empresas que participan como actores formativos en los programas de Dual retienen para sí un porcentaje mucho más elevado de alumnas y alumnos del programa de lo que hacen las empresas que solo ofrecen prácticas. En el caso de las empresas en prácticas, retienen para sí un porcentaje muy pequeño de alumnos. Las que participan en formación dual retienen un porcentaje muy elevado. Y es muy lógico, ustedes lo entenderán de forma inmediata, sin tener que entrar en mayores detalles. La formación dual es un mecanismo excepcional para que las empresas puedan formar, ahora se dice así, el talento, puedan formar personas que necesitan para sus propias empresas. No se trata de captar talento, de írselo a robar a la empresa de al lado o al país de al lado. El reto para las empresas es invertir en la formación de talento, entre otras cosas, invertir a través de la formación dual. Los datos son muy claros. Son muy claros para la formación dual, digamos, profesional, tanto de grado medio como de grado superior. En muchos casos, los salarios de los chicos y chicas que han hecho formación dual superior, los salarios son superiores a los salarios de los graduados universitarios. El resultado es que la formación dual, me lo decía ayer la directora de la Fundación Bertelsmann, que saben que se dedica a esto, el resultado es que el prestigio social, que se ha recuperado el prestigio social, tanto en las empresas como en las familias, como en los alumnos, para la formación dual de grado medio, grado superior. Y las universidades. Nuestro informe incluye
un primer capítulo tentativo, pero no hemos podido avanzar porque no tenemos datos. Estamos intentando agregar junto con la Fundación Bertelsmann, estamos intentando tener datos. Pero de hecho la Fundación Bertelsmann hizo un ensayo muy bonito que fue convocar, aceptaron 90 universidades españolas y hubo una reunión ya hace meses con algunos centros de formación profesional superior que les podían dar consejos de cómo aplicar la formación dual a las propias universidades. De esos 90, después se quedaron 60, de esos 60 se redujeron más adelante. En este momento hay un grupo de 9 universidades españolas, las 3 vascas, que son las que van más adelantadas en la formación dual, las 3 vascas, y sobre este grupo de 9 estamos intentando obtener información que nos permita ayudar a las universidades a introducirse, a incorporarse a la formación dual. Acabo. La resistencia, mientras que en la formación dual profesional, en los primeros momentos, la resistencia venía de los centros educativos que no veían claro esto de meter a las empresas, Hoy, a mi juicio, en la formación dual universitaria, las resistencias que hay que vencer son en las universidades. No entienden, a mi juicio aún, en qué consiste una dual universitaria. Tienen recelos tremendos. Sin embargo, las empresas ya están muy familiarizadas. El reto que hoy creo que tienen y que espero que aborden en este encuentro que van a tener hoy o mañana, el reto que van a tener las universidades es entender que o entran en el mecanismo de la formación dual o su función social quedará muy mermada y probablemente también su propia existencia como centros educativos también quedará mermada. Eso es un poco lo que les quería decir en estos 45 minutos que he podido. Lo que lamento es lo que decía al principio, el que un poco iba a decir por falta de previsión mía, pero no es falta de previsión mía, sino por las responsabilidades un poco del cargo que han venido después de haberme comprometido con la profesora Amelia Díez. Hoy me obligo en unos minutos a estar abajo en la sala de actos. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado de poder trasladarle estas reflexiones y si en el futuro hay oportunidad de poder debatirlas con ustedes de forma presencial, estaría encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antón. Yo creo que con este vídeo que hemos grabado ya todas las universidades tienen para convencer a todo el mundo de la necesidad de la formación dual. No te robamos más tiempo. Infinitas gracias y nada, que hasta la próxima. Otro día con más tiempo. ¿Vale? Que vaya muy bien las reuniones gracias al alto nivel. Gracias a ti y buen trabajo a lo largo de las próximas horas. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Dios. Bueno, pues nosotros continuamos. La verdad es que, bueno, era difícil, ¿no? Perder el hilo o no mantener la atención con Antón. Siempre ha sido así, ya desde que era jovencito, o sea, que ya apuntaba maneras. Venga, vamos a continuar. Ernest, tienes todo el tiempo del mundo, ya ves, ¿no? Pero no pasa nada, si acabamos un poquito antes, lo que haremos será dedicar un ratito más al café, que también se agradece porque luego vamos corriendo siempre, ¿no? A continuación yo tengo que presentar a Ernest. Bueno, esto va de amigos, todo el día, hoy y mañana. Bueno, Ernest, casi los que estáis aquí, casi lo conocéis todos, pero yo haré una presentación breve. Es economista de la UB, hombre, ¿cómo no? Y ha ocupado, en términos de gestión, yo creo que casi todos los cargos que se pueden tener en la UB y en la facultad y tal. Y bueno, ha sido
jefe de estudios de estadística. De hecho, a él lo que le gusta es lo de mover datos y datos. Si queréis alguna vez tener algún cuadro específico de cómo combinar esta información con aquella, se lo decís a Ernest y él en un minuto empieza a mover datos, que dice él, ¿no? Que a mí se me escapa qué significa luego en la práctica, pero luego acaba con un cuadro comparativo de no sé qué y no sé cuánto de cualquier cosa. O sea que es el rey de los datos. Además de eso, de jefe de estudios de la titulación de estadística de nuestra facultad, la de Economía y Empresa, que es una titulación compartida con la UPC. Ernest también ha sido vicerrector de comunicación en la UB, compartimos allí equipo. También estuvimos trabajando con Miquel Martínez cuando Miquel era director del ICE, estuvimos 7 años allí en el ICE, cuando se llamaba ICE todavía, de la UB, trabajando en temas de formación universitaria. Y últimamente, como se aburría, pues le han elegido también director de lo que antes era el ICE, de la UB, y que ahora se llama Instituto de Desenvolupament Profesional, que el ICE, ¿vale? Y ahí está, de director desde hace nada, ¿no? Un par de meses o 3 o así, pero bueno, haciendo un trabajo magnífico ya desde el primer día. Bien, como veis en pantalla, él nos va a hablar, nos va a poner un poco algunos ejemplos, ¿no?, de algunas experiencias de formación dual universitaria, que yo creo que además, bueno, viene perfecto, ¿no?, después de todo lo que Antón ha comentado. Por cierto, os recomiendo que efectivamente tanto el informe del Consejo Económico y Social como el informe de la Fundación Bertelsmann, o que entréis directamente en la página de la Fundación Bertelsmann, porque es increíble todo lo que han trabajado, ¿no? Si puedo, yo los 2 informes básicos os los colgaré en el campus virtual, porque realmente vale la pena conocerlos, ¿eh? Están muy, muy bien hechos los 2, ¿vale? Bueno, vuelvo a Ernest. Ernest, cuando quieras, tienes aquí, ya te digo, tiempo, como Antón nos ha dejado tiempo, tienes tiempo de sobra, pero bueno, tampoco hace falta que alargues si no quieres, porque podemos dedicarnos al café sin problema luego. Gracias. Bien, buenos días y bueno, gracias a Amelia por esta presentación. La verdad es que lo que es un privilegio es poder compartir esta sesión con amigas y amigos y compañeras y compañeros. La verdad es que voy a hacer algo que a mí no me deja cómodo, porque después de la excelente presentación de Antón Costas, que por cierto, como economista, me encantaría continuar el debate por la parte que él ha comentado, pero no es esa mi función, por tanto voy a volver a mi función. Después de su excelente presentación, la verdad es que yo voy a bajar al otro extremo. No soy experto en temas de formación dual, yo creo que no soy experto en casi nada, cada vez lo tengo más claro, y menos en formación dual, pero lo que sí que quiero compartir es, de alguna manera, un intento de hacer como una lista de documentos, y voy a acompañar a lo que ha dicho Amelia hace un momento, y algo así como lista de recursos con los que trabajar el tema de la formación dual quien no tiene esa expertise. Y digamos que hace unas cuantas semanas me puse a crear mis apuntes, y lo que voy a compartir son esos apuntes. Y por tanto, no me voy a atrever a hacer ninguna valoración, sino voy a hacer algo mucho más prosaico, que es listar dónde está la información. Bueno, y como ha dicho Amelia, me gustan mucho los datos, haré algún intento de usar datos, pero que en este caso no ha sido exitoso. Ya avanzo y veréis por qué. Esta presentación, en cualquier caso, está pensada para poderla compartir con todos los asistentes, y de hecho veréis que de vez en cuando aparecen unas flechitas en color azul, y esas flechitas ya son los enlaces a la información, con lo cual esos informes y algunos otros y otras fuentes están ya todas. Son esos apuntes que me atrevo a compartir, y por favor, cualquier errata que encontréis, me lo comentáis, y cualquier documentación adicional que encontréis, pues si hacéis crecer esos apuntes, pues yo estaré
estaré muy contento. Por tanto, más que experiencias concretas, digamos que voy a hacer un relato de... Al final acabaré hablando de experiencias de otros países, un poco una foto de cómo está el tema. Insisto, desde mi desconocimiento, bueno, no conocía sobre formación dual más que lo que conocéis vosotros hace algunas semanas, y por eso puede tener sentido, ¿no? Perdón, ya empezamos mal. Voy a hablar de esos documentos, esos referentes, esos apuntes sobre el marco normativo, algunos informes importantes, una pequeña foto de cómo está la formación dual universitaria en España, una cierta comparación internacional, parece excesivo decir comparación, una pequeña aproximación, y algunas experiencias a nivel de otros países para lo que nos puedan servir. Tres previas. Y no es contradecir lo que comentó el doctor Costas hace un momento, sino para situar el salto desde lo que comentó el doctor Costas a lo que voy a comentar yo ahora. La primera es que voy a limitarme a hablar de la formación dual universitaria. Aquí no voy a hablar en ningún momento de formación dual profesional, que tiene su papel y, de hecho, como sabéis bien, hay mucha más experiencia, tiene mucha más trayectoria, tiene mucha más historia la formación dual profesional. La segunda es que veréis que aquí el marco normativo empieza en el año 2021. ¿Significa eso que la formación dual universitaria empezó en el año 2021? No. La formación dual universitaria en España viene de mucho más lejos, pero hay un cambio claro y sin querer desmerecer lo que es previo a este marco normativo, digamos que, hombre, no es que estuviera fuera del marco normativo, porque estaba en el marco, pero era un marco, digamos, indefinido, impreciso, y por tanto creo que es importante marcar que en 2021 hay un cambio claro de paradigma. Por tanto, llevamos hablando de formación dual hace muchos años, pero llevamos hablando, permitidme el comentario, y por tanto la práctica veréis que es distinto, ¿de acuerdo? Y por último, muy importante, no confundir, ya lo dijo también el doctor Costas, no confundir formación dual universitaria con formación universitaria con prácticas. Es muy importante. Por tanto, ¿qué entiendo yo por formación dual universitaria? Para entender estos apuntes, pues aquella formación conjunta. Es decir, el mismo estudiante se está formando, digamos, en la universidad y en un centro no universitario. Y por tanto, esa formación, hay dos actores formadores, por decirlo así, que son las dos instituciones. Yo creo que esa es una... No me atrevo a escribir la definición, porque como no soy suficientemente experto, habría que matizarla, pero verbalmente creo que está clara la idea. Entonces, para esa formación compartida, no existía marco normativo hasta el año 2021. Y ahora, quienes estáis en la universidad, solo os remito a que penséis, cuando verificamos un título de grado de máster, qué trámites debemos cumplir y qué información debemos cumplir. Y veréis que en esa información, pues hasta no hace mucho, no es que no estuviera previsto, es que no cabía la formación dual estrictamente tal como la acabo de definir. Porque ¿cómo vas a tener ¿quién va a poner la nota si es alguien de fuera de la universidad? ¿Os imagináis, no? Este plan docente, en esta asignatura ponemos que el evaluador es impensable en el marco universitario clásico. Vale, entonces, en el año 2020, insisto, un reconocimiento expreso, magnífico, a todas las experiencias de formación dual universitaria previas a este marco normativo, en las que, digamos, eran capaces de solventar esas dificultades, ¿de acuerdo? En el año 21 se aprueba el famoso Real Decreto 822, que ya conocéis seguro, que, digamos, modifica la forma en que se organizan las titulaciones universitarias. En ese Real Decreto
aparece por primera vez la mención dual, artículo 22, si no recuerdo mal, está por ahí escrito, la mención dual en enseñanzas universitarias, en títulos de grado, de máster. Por tanto, hoy en día tenemos títulos, existen ya, que tienen esa mención dual. Y ahí aparecen los requisitos. ¿De acuerdo? Esta es la parte, digamos, académica. Pero para que sea posible esa mención dual, se necesitaba también la parte normativa equivalente en el mercado laboral. Aunque parezca mentira, hasta el año también 21, es la tercera de las referencias, ¿de acuerdo? En eso que se llamó la reforma laboral, que modificaba el Estatuto de los Trabajadores, hasta el año 21 no había un encaje legal claro de cómo hacer un contrato en una empresa a un estudiante que se estuviera formando en esa empresa. Eso que en el año 21, el Real Decreto 32, le llama el contrato de formación en alternancia, el artículo 11. ¿De acuerdo? Ese es el amparo legal que tenemos hoy en día para que un estudiante esté contratado en una empresa y, por tanto, legaliza, por decirlo así, esa digamos, formación compartida. Este es el encaje legal. También es importante el segundo que tenéis en la pantalla, que es el más reciente, año 23, hace justo 2 añitos, el Real Decreto 678, 18 de julio, hace justo 2 años, que digamos que da cobertura a la tarea de los tutores, o los formadores tutores, o tutores formadores en las empresas, para reconocer su dedicación. Claro, en ese Real Decreto se actualiza todo lo que tiene que ver con la evaluación, acreditación del profesorado universitario, y entonces, claro, todas las tareas que tienen que ver con la tutoría de estudiantes que están cursando una mención dual, ¿cómo se nos reconoce en este caso? Me pongo, digamos, el traje de profesor, ¿no? ¿Cómo se nos reconoce esa actividad? Pues en el año 23 ya tenemos cobertura para eso. Vale. Casi me voy a comer el tiempo solo con las primeras diapositivas, pero insisto que intento explicaros un poco cuál ha sido mi mi forma de aprender sobre el tema, ¿no? Y pues os puede servir de alguna ayuda. Vale. A partir de ahí, aquí paso rápido. Hay 3 informes que yo creo que son muy interesantes, ya se han citado 2 de ellos. De hecho, el primero que está en la diapositiva es de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació, vinculada a la Asociación Catalana de Universidades Públicas. Es un poco antiguo, del año 21, en el cual se hace una radiografía sobre la formación dual en el sistema universitario catalán. Este es estrictamente del ámbito catalán. Esta es una institución en la que, digamos, es una alianza entre empresas y esta asociación de universidades. Hicieron este informe, pero claro, al ser del año 21 queda un poco antiguo. Los 2 informes, digamos, más interesantes, ya los ha citado el doctor Costas, el que efectivamente el Consejo Económico y Social publicó en el año 23. En este caso, de ese informe hay una buena parte dedicada a la formación profesional dual. Y sí hay un intento de hacer una cierta estado de la cuestión de la formación dual universitaria. Pero, como decía el doctor Costas, con muy poca información. Y ahora comentaré por qué significa esa poca información. Si es algo tan importante y ya está en fase de implantación, ¿por qué no hay información? Y el tercero es el de la Fundación Bertelsmann, más reciente, y este sí que intenta, es un trabajo compartido entre la Fundación y la Conferencia de Consejos Sociales, en el que se va un poco más allá en cuanto a la radiografía de cómo es el estado de la cuestión. ¿Por qué no hay información? Porque no existe un registro de títulos que contengan la mención dual. ¿De acuerdo? Yo quise ir a buscar, ya, mi vena de buscar datos, quisiera buscar los datos de cuántos títulos están verificados con... No hay una lista. Y por tanto, si no tengo la lista, no puedo consultar cuántos estudiantes, ni cuántos titulados, ni puedo intentar ir a buscar las encuestas de inserción laboral, ni de opinión. Tanto aquí, bueno, aprovecho, digamos, este ejercicio para hacer un llamamiento a quien sea, si efectivamente
lo que nos contó el doctor Costas, le damos importancia, y si efectivamente la ley, o los decretos, permiten, digamos, no permiten, sino ya prevén la existencia de estas titulaciones con mención dual, deberíamos asegurar que tenemos la información disponible. Yo he hecho un ejercicio y es he aprovechado la inteligencia artificial, me he ido al registro de universidades, centros y títulos que también conocéis, que es fantástico para trabajar con él. He hecho una serie de descargas de toda la información que pude y aprovechando, digamos, herramientas automatizadas de tratamiento de textos, miles y miles de páginas, intenté obtener un listado, buscando la palabra dual. Debo decir que en este caso esto no es fiable. Diré que en todos los casos que he podido he ido a comprobar la información y diré que se parece mucho a lo que pone el informe de la Fundación Bertelsmann. Por tanto, me atrevo a... No pongo cita a Fundación Bertelsmann porque no es exactamente... La Fundación no identifica cuáles son los títulos, pero da unas cifras que son parecidas. Yo creo que he identificado 3 títulos de grado más que los que identifica la Fundación Bertelsmann hace. Por tanto, por ahí andamos. Por tanto, más o menos tenemos en España unos 74, más o menos, títulos con mención dual, verificados. Después, buscando, encuentras que hay otros en proceso de verificación. Algunos están aquí muy cerquita, ¿de acuerdo? Pero no están verificados y, por tanto, estamos hablando de esa población, unos 70 y pocos títulos de grado y unos 50 y pocos títulos de máster, ¿de acuerdo? Eso me lleva a pensar distintas cosas, ¿no? La proporción grados-máster es llamativa, tiene sentido, pero seguramente en términos prácticos, si cogemos el discurso del doctor Costas y vamos tirando, entiendo que tiene sentido esta distribución, pero deberíamos superar esa distribución. Ya está, no quiero entrar en temas valorativos, pero no podía evitarlo. Vale, una muy importante, ¿por qué en la diapositiva, en la pantalla veis títulos de grado que ponen mención dual y otros que ponen itinerario dual? Vale, porque los títulos que están verificados con mención dual tienen que cumplir una serie de requisitos para tener esa mención. Pero hay otros títulos que no tienen esa mención y en cambio tienen espíritu dual. ¿Qué significa espíritu dual? Pues que no cumple con lo que el Real Decreto 822 del año 21 marca, pero tienen formación compartida, aunque no tienen esa mención. A mí me costó entenderlo y bueno, a veces me cuesta entender cosas porque tengo mis limitaciones, evidentemente, pero cuando una cosa me cuesta mucho entenderla, le doy un par de vueltas más porque me llama la atención y efectivamente yo creo que allí podríamos estirar también de ese hilo. Es decir, si realmente queremos impulsar la formación dual, a lo mejor esa mención dual está poniendo algunas restricciones que no son excesivas, ¿no? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que impide a las universidades convertir esas titulaciones con itinerario dual en mención, ¿no? Bueno, eso lo dejo para después, para los que tenéis digamos, más experiencia. Bien, y voy acabando casi, digamos, veis muchas más diapositivas más, pero lo más importante estaba aquí. Bueno, este mapa solo es para acordarme de deciros que, claro, si haces ese ejercicio de ver dónde hay titulaciones con mención dual o itinerario dual, descubres que el sistema universitario español, que es muy diverso, en este caso es aún más diverso. Es decir, esto no se ve nada. Es solo el mapa de universidades que hay en España. No hay información relevante en este caso. Pero era para acordarme de compartir que la distribución de las titulaciones con mención dual o itinerario dual no es uniforme, ni mucho menos. Básicamente tenemos una cierta apuesta en el País Vasco, Navarra, en Andalucía también algunas universidades concretas y en Cataluña. En Castilla-La León también, Castilla-La Mancha, perdón. Pero es una distribución muy poco uniforme. Como los datos que he utilizado yo no se basan en una fuente fiable, sino que he hecho ese ejercicio, digamos,
no me atrevo a cruzar los datos, ¿de acuerdo? Y por tanto, el día que tengamos la lista bien etiquetada, podremos hacer un análisis. Pero sí que he intentado, haciendo un procedimiento similar, ver qué universidades digamos en sus páginas web, en su información pública, reconocen y explicitan que tienen títulos convención dual, en cuales no aparece ninguna mención, la palabra no aparece, serían las columnas primera y última, ¿de acuerdo? Y después he hecho el ejercicio de intentar combinar esta información con la que la Fundación Bertelsmann en su informe reconoce, porque ellos hicieron un trabajo de campo y preguntaron a las universidades, no a todas, sino creo que a 60 y algo de 90, y algunas de ellas dijeron que lo tenían previsto. Por tanto, he hecho una lectura, digamos, optimista del tema, ¿de acuerdo? He complementado las dos fuentes, y si hago esa lectura optimista, esta es la información de forma gráfica, en azul oscuro tenéis las universidades, son universidades, es decir, en cada comunidad autónoma, qué proporción de universidades tiene títulos de formación dual universitaria. Las que están en gris, en el color más claro, son aquellas que ni tienen ni manifestaron tener interés. Digamos, nada. Y las que están en color claro, que es, digamos, lógicamente es desideratum, son las que sí que manifiestan interés. Esa sería un poco la distribución. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Por tanto, conclusión. Hablamos mucho de formación dual, universitaria, pero las cifras son las que son. Y, digamos, yo creo que si nos creemos efectivamente que esto va en serio, pues deberíamos ya empezar a adaptar pues, nuestras fuentes de datos, ya etiquetar efectivamente y poner las bases para que la información fluya. Si no, es difícil o imposible, digamos, sacar conclusiones. Fijaos que no me estoy entrando en el fondo, no estoy diciendo ni puntos fuertes ni puntos débiles, estoy haciendo una visión, digamos, muy de usuario, ¿no? Vale. ¿Qué pasa en otros países? Bueno, pues a nivel internacional, no europeo, aquí me he basado mucho también en los informes previos, para hacerme una idea yo de cómo estamos comparados internacionalmente. Bueno, pues estos son los países un poco referentes que tenemos a nivel europeo. Está puesto por orden alfabético, excepto España, de manera que el orden no tiene ninguna importancia, pero Alemania, Austria, Suiza son los tres referentes claros. Si queréis buscar experiencias interesantes, si queréis conocer modelos con más o menos implantación, nuestras miradas tendrían que ser estos tres países. Tenéis aquí un poco la recopilación de en qué tipo de centros universitarios es más habitual la formación dual. No voy a intentar pronunciar los nombres de tipos de universidades y centros para no quedar más en ridículo, ¿de acuerdo? Sobre todo universidades, claro, cada país tiene sistemas universitarios distintos, con tipos de centros distintos, aquí es difícil comparar, pero sobre todo la elección es, sobre todo politécnicas, universidades aplicadas, lógicamente muy orientadas con mucha vinculación con el sector productivo. ¿De acuerdo? Eso no es distinto. Bueno, solo quería comentaros que, mirad la última columna, deciros también que uno de los elementos que luego citaré para acabando ya es cuál es la implicación, la participación del sector productivo. Claro, yo me lo estoy mirando desde un punto de vista universitario, yo conozco a la universidad y sé cuáles son las dificultades internas, pero también aquí juega un papel muy importante la participación empresarial. Y incluso en países próximos que ponemos como referentes, la participación empresarial no siempre es muy alta. ¿De acuerdo? Fijaos que sí que en Suiza y en Alemania, digamos, quienes han analizado certifican que las empresas tienen una implicación. Cuando digo aquí pone participación, yo diría implicación. Efectivamente es muy alta, pero en otros países
Países Bajos o Dinamarca, que también a veces se ponen como referentes, esa participación, pues esa implicación es mucho menor. Vale, me voy a saltar ahora varias diapositivas que son bastante... para leer, para que las podáis ver, ¿de acuerdo? Básicamente compara por países pues, el marco normativo, el reconocimiento del profesorado, cada una de las dimensiones para comparar cuál es el estado de la cuestión. Ahora es... sí que quería dar algunos datos, no puedo evitarlo. Entonces, tenemos la suerte, y aquí sí que hay que reconocer que con cierta perspectiva, digamos, yo creo que de futuro, que en el último informe que ha hecho ACU Cataluña, el informe basado en una encuesta a los ocupadores, eso se publicó hace un mes o 3 semanas, que es que he tenido suerte para poner datos, a los ocupadores, entre otras muchas cosas, se les pregunta cómo valoran la formación de los estudiantes universitarios. Han salido en prensa algunas cifras y en cambio no han salido algunas que creo yo que son más interesantes, como las que tengo aquí. Y en algún momento se les pregunta a los ocupadores en qué caso creen que ciertas propuestas formativas que ellos llaman innovadoras, yo no sé si la formación dual es innovadora o no, pero las califican de innovadoras, cuáles de estas propuestas formativas creen que favorecen la ocupabilidad de graduados y graduadas. Y en pone figura 12 porque es la figura 12 del informe de ACU Cataluña, y fijaos que de estas fórmulas innovadoras, la del grado universitario dual aparece como la que tiene, digamos, con mayor porcentaje de encuestados, afirman que favorece la ocupabilidad. Prácticamente el 78%, 8,2% de encuestas reconocen que esta formación dual ayuda a la empleabilidad. Por encima incluso de trabajos, el TFE es el trabajo final de estudios, ya sea TFM o TFG, incluso títulos conjuntos, ¿de acuerdo? Aquí en esta encuesta, aquí no podemos distinguir entre formación dual, mención dual y itinerario dual, porque evidentemente a los ocupadores no se les pedía distinguir, ¿de acuerdo? Pero es una cifra curiosa. Y lo que también me parece muy curioso, y si alguien quiere seguir completando los apuntes y si quiere seguir investigando, ahí me parece que hay mucho por trabajar, y es que cuando se mira ese porcentaje de ocupadores que creen que la formación dual universitaria favorece la ocupabilidad, cuando se compara en función de el ámbito, no, esto debe ser el subámbito, no, bueno, debe ser subámbito, es digamos disciplinar, tipo de área académica, economía, empresa y turismo, historia, filosofía, etcétera, etcétera. Ese porcentaje es prácticamente igual. Me diréis, o menos, no es igual, porque no es exactamente igual, pero en términos de esa media que está en el 78,2, pues no veo las cifras exactas, pero estamos desde un 85, entre un 75 y un 85. Tanto llama la atención que en todos los ámbitos los ocupadores identifican eso como una fuente de mejora en la ocupabilidad. Y en cambio, claro, ahora veo que me lo he saltado, cuando mirábamos en cada país cuáles eran los ámbitos profesionales, o sectores profesionales en los cuales hay más títulos con mención dual o itinerario dual en España, suelen estar muy circunscritos, sobre todo, al ámbito de las ingenierías, negocios, TIC y algo en salud. Pero se acaba. Claro, si tuviéramos una buena fuente sobre cuáles son los títulos que hay en España ahora ya verificados, podríamos hacer un recuento más preciso. Queda para el próximo año. He dicho antes, me he avanzado, yo creo que hay 3 países que son los 3 países, digamos, los 3 modelos a seguir. Alemania, sin duda. Alemania tiene una característica muy peculiar, y es que la implicación del sector productivo es total.
Hay una conciencia clarísima. De hecho, los estudiantes, digamos, firman un contrato laboral con la empresa de manera paralela a su matrícula universitaria y, de hecho, tienen estancias van alternando, digamos, no es solo una estancia puntual, sino que van alternando las dos formaciones. Y, por tanto, digamos, es un país, digamos, referente. Y ahí sí que tienen datos, las tasas de inserción laboral son claramente distintas en de la formación universitaria no dual, por decirlo así. Por tanto, disculpad, este era el caso de Alemania. El segundo caso, aunque es muy peculiar porque este es un país que no pertenece a la Unión Europea y además sabéis que la economía suiza y el sistema político, el sistema productivo tienen muchas peculiaridades que también son importantes, pero Suiza es otro referente curioso en el que yo destaco. Seguramente no se puede imitar, lo dejo claro, pero destaca especialmente, me llamó mucho la atención sobre todo, que las propias empresas no solo participan en la formación, sino que participan en el diseño curricular de la formación dual universitaria. Es decir, aquí hay un codiseño, por decirlo en lenguaje casero, de plan de estudios. El plan de estudios se diseña conjuntamente y cuando se revisa conjuntamente. No sé si eso es extrapolable o no, digamos el contexto económico y social, ¿no? Pero esa idea es francamente interesante. Y el tercer país que podríamos tomar como referencia es Austria. En este caso, en Austria no soy capaz de profundizar mucho porque en otras cosas porque no leo alemán, por tanto, pero hasta donde he llegado yo interpreto que se han basado mucho en el modelo alemán, pero han hecho una cierta adaptación a su contexto económico-político y en este caso se han enfocado mucho a la parte de ciencias aplicadas. Y aquí sí que es verdad que no es tan transversal en cuanto a ámbitos de... Ya acabo, tenemos que acabar a las 11, por tanto me aseguro de acabar antes de las 11. Comentarios finales que creo que son importantes porque toda esta, disculpad, toda esta lista, digamos, un poco desordenada, solo recogiendo documentos y evidencias y sin aportar grandes novedades, pero yo creo que la novedad es que haciendo ese repaso uno se da cuenta de cuáles son, dónde están los retos, dónde están, me sale en catalán, los colls d'ampolla, los cuellos de botella, dónde están los puntos clave que habría que superar si efectivamente queremos tener un sistema de formación dual universitaria que no sea, permíteme la palabra, anecdótico, ¿no? En pocas, sino que sea generalizable o como mínimo extrapolable. El marco legal. Efectivamente he empezado diciendo que había un marco legal desde el año 21, sí, pero el marco legal tendría que ser claro, clarísimo y facilitador. Ese marco legal, aún existen casos en los que hay dudas, hay problemas, hay incidencias con esos contratos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la retribución que el estudiante recibe durante esa fase formativa, ¿no? En Alemania eso lo tienen muy claro, en España aún existen, digamos, discrepancias, dudas, problemas, porque este estudiante tiene un contrato y este estudiante no tiene un contrato, cuánto cobra, de dónde cobra, ¿de acuerdo? Bueno, todo eso, digamos, no lo puedo escribir ahí, pero es importante. La financiación. Es clave encontrar un modelo de financiación de esa formación dual. La formación dual exige, digamos, la participación de dos instituciones en esa formación, por tanto, las dos tienen que aportar los recursos, y ahí están los recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos. Eso requiere un acuerdo claro, cómo se beneficios mutuos, financiación compartida, y eso hay poco de escrito, ¿no? Adaptación sectorial. Seguramente ha sido más fácil empezar con formación dual en las facultades, universidades politécnicas, en ciencias más aplicadas, en ámbito de ingeniería. Si queremos que eso pueda ser extrapolable a otros ámbitos, hay que trabajar la adaptación sectorial.
acuerdo? Y alguna cosa que ha dicho el doctor Costas sugería ideas. La capacitación docente. En los casos que he podido investigar con más detalle cómo funcionan experiencias concretas, ese es un punto, como mínimo en España, es un punto clave, porque esa formación compartida significa que hay formadores en la universidad y formadores están en la empresa, en el puesto de trabajo. Ahí tenemos que otorgarnos, digamos, la mutua confianza, pero también la capacitación, el trabajo compartido, sistemas de evaluación no formativa, no estaba pensando en evaluación, digamos, acreditativa. Y el último tiene que ver con la evaluación. Disculpa que ponga esa expresión que genera tantos, digamos, debates. En este caso, hablo de evaluación continua, no en el sentido habitual, sino de que la evaluación de la formación, digamos, en la universidad y en el puesto de trabajo, tiene que ser una formación integrada, ¿no? Que no pensemos en que yo pongo una nota y tú pones otra nota. No es esa la idea, ¿no? Por tanto, ya estáis viendo todas las dificultades que eso puede... que hay que salvar. Bien, gracias, un minuto tarde. Insisto, no aporto mucho más cualitativamente respecto a lo que el doctor Costas aportó, pero yo creo que si queréis continuar leyendo y avanzando, este es un punto de partida. Gracias. Muchas gracias, Ernest. Has cumplido perfectamente con lo que te habíamos pedido. No me refiero solo al tiempo, sino con lo que te habíamos pedido realmente, ¿no? Porque no todo el mundo está al día de la información, tampoco hay tanta información, y cuando yo os comentaba lo de los informes estos, es que realmente es lo único y lo más reciente, ¿no? Pero teniendo en cuenta cómo va en el tema de las informaciones, que una sea del 24 y otra del 23, es súper reciente, ¿no? O sea que realmente vale la pena, ¿no? Vale la pena todos ellos. Yo creo que, bueno, además me gusta mucho cómo has tratado la parte final de los retos, porque de alguna manera, como ya iréis viendo, ¿no? en la ponencia que viene a continuación, ¿no? El debate y en la mesa redonda de mañana, muchos de esos temas son precisamente, muchas de las preguntas van en esa línea, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con el profesorado? ¿Qué pasa con...? O sea, más tocando la práctica, ¿no? Si os parece, abrimos un turno de preguntas y tal, más que de preguntas para Ernest, que también, ¿no? Sino de, bueno, creo que las dos intervenciones han provocado mucha reflexión, ¿no? A mí, por lo menos, ya me han provocado alguna, pero como de lo que se trata es de que participéis vosotros sobre todo, y aquí todos los que estáis aquí sois gente que si no conoce el tema mucho, como mínimo tiene muchísimo interés por el tema, algunos sí que lo conocéis bastante, ¿no? Pues abrimos un turno de preguntas y yo me dejo para el final alguna que tenía también de reflexión en voz alta. Montse. Ernest, muchas gracias. Muy interesante. He dudado si hacer la pregunta o no, porque creo que estoy cometiendo un error en preguntar, porque me adelanto a lo que tendré que explicar mañana. Entonces me quedo un poco sin discurso, pero no lo he podido evitar, y es por una razón. Yo cuando vi el informe de la ACU, y es algo que estoy viendo cada vez que leo sobre dual, hay una duda que me surge, y es que, y a ver cómo lo veis, creo que no sabemos discriminar el ámbito de la salud en dual. Es decir, lo ponemos en un saco ordinario, cuando al final es una formación absolutamente extraordinaria. Entonces, yo creo que lo que no estoy viendo tan claramente, a lo mejor yo tengo una lectura confusa, es que los propios planes de estudios organizados en salud, desde medicina, odontología, enfermería, realmente ya recogen intrínsecamente una cantidad enorme de horas de formación insertadas en espacio laboral, y que para mí, en el fondo, son ya un ejemplo en sí mismo de normalización de la dual. Entonces, curiosamente, cuando salen los estudios, ves, o sea, sale, por ejemplo, en el de la ACU, a mí me llamó mucho la atención, y hoy se ha visto de nuevo proyectado, que en la parte final
están los ámbitos de salud. Y yo creo que ahí sí que deberíamos también establecer, digamos, este contexto de sector para entender realmente qué está pasando en salud. Gracias. Yo creo que hay problemas conceptuales en el sentido de definiciones. Yo creo que es normal que cuando algo empieza a extenderse se dan definiciones, se intentan poner etiquetas, pero mi sensación es que en el campo de la formación universitaria dual las etiquetas aún no están bien ubicadas, ¿no? Y efectivamente, en el campo de la salud, por ejemplo, es probable que haya muchas titulaciones que ya podrían tener esa etiqueta. El problema es que, claro, el Real Decreto del año 21 tampoco establece ninguna obligatoriedad de poner la etiqueta de la mención. Eso es solo una opción. Y que esa etiqueta se llame mención también tiene unas consecuencias, porque a lo mejor yo quiero la etiqueta, pero no quiero que sea una mención. Quiero decir que yo tampoco me siento cómodo con ese análisis y por eso tampoco he puesto grandes resultados, porque yo he hecho un intento de análisis, pero con las etiquetas que no están bien ubicadas. Estando totalmente de acuerdo. Siendo optimista, yo quiero pensar que eso es fruto de que estamos empezando, ¿no? Aunque, claro, siendo pesimista diría que empezando tampoco estamos. Llevamos ya hablando de dual, por tanto, sí que a lo mejor habría que... Pero son los expertos que hablarán después y mañana, yo creo que tenéis mucho más a aportar. Pero sí, las etiquetas yo creo que no están bien ubicadas. Sí, en esa línea a mí me gustaría comentar que una de las cosas que ha comentado Antón Costas, que ha hablado del programa de la facultad nuestra, ¿no? Del programa EUS que ha comentado, que en su día montaron y tal, ese programa sigue existiendo, ¿vale? A día de hoy, es decir, que lleva, pues no sé, como 25 años o 30 o más funcionando, tanto en economía como en el ámbito de empresa, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo cuando hace años tenía que participar en reuniones de estas de forma, cuando todavía no se hablaba así de formación dual en la universidad, yo siempre comentaba, cuidado, eso ya, con el nombre que le deis me da igual, ¿no? Pero eso ya se está haciendo de alguna manera y de hecho, como él comentaba, ¿no? De ese programa han salido, bueno, personas que ya llevan 20 o 25 años en cargos importantes y que han trabajado mucho en esta línea, ¿no? Y seguro que en el área de salud, porque es que en el área de salud ya la formación, entre comillas, dual, ya forma parte del propio diseño formativo, le llames como le llames, o sea, los médicos, las enfermeras, toda esta gente ya está trabajando en ese ámbito y está combinando la parte práctica dentro del propio hospital, es formación práctica dual, de hecho, ¿no? O sea que... Bueno, claro, el problema es ¿no? Cuando después ya le empezamos a dar la etiqueta desde el punto de vista normativo, pero si hablamos realmente de la esencia, ya existe desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Hay alguien que quiera preguntar? Bueno, yo tengo como dos preguntas o reflexiones, no sé qué acaban siendo. Una es justo respecto a este programa que tenemos EUS de éxito, que yo creo que hay un reto adicional, porque yo que me he aproximado a los estudiantes como tutora, los estudiantes a veces denuncian una cierta explotación en la empresa. Entonces, el reto adicional es que está bien, pero tenemos que intentar, y ellos te lo dicen al final, porque, bueno, pues porque quieren acabar, pero que existe... Entonces hay un reto adicional en, no quiero decir control, porque si es colaboración, cooperación, debemos basarnos en la confianza, pero también hay un elemento que no debemos olvidar, que es que debemos garantizar que esa estancia cumpla con unos mínimos, ¿no? Esta es una primera reflexión que creo que es un reto añadido, ¿no? A lo mejor que hay que incluir. Y la otra cosa es cuando pienso en que lo ideal sería que estas experiencias se ampliasen a entornos como de donde venimos, ¿no? Que es la Facultad de Economía y Empresa, una facultad muy grande. Claro, creo que hay un reto institucional, porque, es decir, si eso lo intentamos ampliar no solo al grupo EUS, sino que es un grupo selecto, sino que a estudiantes que, por ejemplo, no tengan el nivel de inglés. Por tanto, hay un nivel de desigualdad que tenemos que incluir, la inclusión que decía Antón Costas también, ¿no? Entonces, ahí la ampliación implica una reestructuración, no sé si de departamentos, pero en todo caso sobra
parte del profesorado si incluimos a las empresas como profesorado adicional. Y ahí hay un reto estructural que no lo veo nada fácil. Entonces quería compartir esta reflexión y cómo lo veis. Bueno, yo vamos, exactamente igual que tú. El primer reto del que has hablado es aplicable no solo al programa nuestro, ¿no? Sino que si queremos hacer, y de hecho también en los debates posteriores saldrá, ¿no? Es uno de los retos más importantes de cualquier colaboración, empresa, universidad, instituciones, universidad o tal, ¿no? Y lo el tema institucional, desde luego, a ver, esto, una aplicación real, ¿no? Bueno, primero quizá nos tenemos que plantear si para todas las... No hablo de nuestra facultad ahora, sino en general, si para todas las titulaciones tiene sentido, si esto ha de ser un proceso, ¿no? Y porque, claro, los recursos son los que son y si no hay un cambio institucional, no solo V, ¿no? Sino a todos los niveles, no podrá funcionar de ninguna manera. Esas reflexiones me parecen absolutamente, muy interesantes y además que creo que las compartimos todos, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien más? Miquel, y luego Dulos. Venga. Nuestro vicerrector de calidad, para los que no lo conozcáis. Ho vais a fer en castellà? Sí, aquí puedes hablar en lo que quieras. Ah, vale, estupendo. Doncs. Pots parlar en el que vulguis. Molt bé, gràcies. Vull introduir idees que no han aparegut i que no són ni preguntes ni reflexions en la teva línia. Vull dir, una reflexió en veu alta de la primera conferència del doctor Costas és que a nivell personal no tinc tan clar que la menció dual o la formació dual sigui un motor de creació de bons llocs de treball. No ho tinc gens clar, que una de les tesis que ell ha defensat. Ho tinc molt més clar que és un motor excel·lent de l'eficiència en la contractació i l'adequació en què el perfil contractat tingui un rendiment i una performance molt superior sense aquest escenari. Però potser estic molt equivocat, no ho sé, però tinc la sensació que és una idea que hem d'aclarir perquè un dels problemes que ens trobem amb la menció dual és la creació d'expectatives que no s'acaben de complir. Llavors, per mi és un motor de contractació de qualitat, però sobretot és un motor de formació de l'estudiant, amb allò que ara parlem de soft skills, que sovint ho tenim abandonat. Feta aquesta apreciació, agafo el fil de les soft skills, que va una mica en la línia del que tu comentaves, Teresa, ara. Un dels temes que ens estem autoenganyant, però ens hem d'autoenganyar perquè la normativa ens obliga a autoenganyar-nos, és que la menció dual no modifica el perfil de formació de l'estudiant. Permeteu que em rigui d'aquesta frase, però en realitat és així. És a dir, la menció dual no pot modificar el perfil formatiu de l'estudiant. El que modifica, el que defensem, per cobrir-nos en la legalitat, és que modifica la intensitat de l'assoliment d'alguns resultats d'aprenentatge. Això ja és un parany per tal que pugui créixer la implementació de la menció dual, perquè el repte que ens estem trobant és com modifiquem, no substancialment, les titulacions, dic que tinc aquí la representant de l'agència de qualitat, com podem modificar no substancialment les titulacions per tal que, respectant el perfil de formació i respectant el Reial Decret 822, puguem oferir aquesta menció dual. Esclar, si realment tinguéssim la llibertat de crear un currículum ad hoc amb les empreses, l'escenari seria molt diferent. Llavors, què ens trobem? Que com que no podem modificar el perfil formatiu, com que hem de donar resposta al 20% com a mínim de crèdits en alternança amb empresa que diu per un grau, en el cas dels graus, etc., ens trobem a nivell local amb una certa oposició del PDI tradicional que diu que ningú explicarà la seva assignatura millor que ell o que ella i que aquesta assignatura s'expliqui en el context d'una empresa pot posar en perill la formació més acadèmica dels estudiants. Esclar, aquest argument jo el puc comprar inicialment, però realment té un punt d'antic, té un punt de ranci, té un punt de desconfiança i té un punt de desconeixement del món de l'empresa, quan sobretot és aquell PDI que tu diu i que mai no ha trepitjat el món de l'empresa. Llavors, en la transparència última de l'Ernest jo afegiria els reptes del canvi de cultura. És a dir,
per mi és molt important que l'estudiant tingui un canvi de cultura, que el tindrà si des del PDI l'acompanyem a tenir aquest canvi de cultura, i que el PDI tingui un canvi de cultura i pugui començar a treballar en codocència amb l'empresa. El vicedegà, que el tinc aquí al costat de la Facultat de Química, m'explicava que demà tenen una reunió. Esclar, el repte és la codocència, és a dir, poder escriure un pla docent gairebé idèntic per tal que podem passar l'examen intern de l'Agència de Qualitat nostra i extern de l'Agència de Qualitat ACU, de forma que respectem el pla formatiu, però que, òbviament, aquesta formació, com que es farà en alternança amb l'empresa, no serà literalment idèntica. Serà sinònima, però no serà idèntica. Serà, diguem-ne, reconeixible. Perfecte. Llavors, esclar, jo valoro molt el Reial Decret perquè va posar aquest tema sobre la taula, perquè el que hi havia abans eren iniciatives, la vostra per descomptat, Lleida a nivell català també era líder en aquest tema, el País Basc. El País Basc ja tenia un mecanisme d'avaluació de la formació dual més exigent que el que fa el Reial Decret actual. Vull dir, al País Basc per menys d'un any no ens hi posàvem a fer la menció dual. Llavors, fins i tot, recordo que fa uns anys la Facultat de Ciències i Tecnologia del campus de Bilbo, de la UPB, la Unibas li va tombar la menció dual, perdó, l'itinerari dual, li va tombar perquè realment no complien els requisits mínims de l'agència basca. Llavors, jo crec que és això, que estem en un moment on el Reial Decret realment permet comparar, perquè el que feia Almeria abans, el que feia Burgos abans, era una broma, era una pràctica externa allargada, però no hi havia codocència, no hi havia coformació, no hi havia aquest compromís molt clar, però alhora crea un escenari que ens encotilla perquè no ens permet crear un perfil formatiu, imaginatiu, ric, professionalitzador, sinó que no ha de ser el mateix perfil formatiu, que això no estigui en perill, i llavors ens dificulta el canvi de cultura que necessitem, que aquí compro el 200% el que deia el doctor Costas, el canvi de cultura de la universitat, sobretot en aquest moment és absolutament el contrari del que hauria de ser. O sigui, hi ha un moviment top-down que molts tenim molt clar que hem de tirar per aquesta línia, però el bottom-up, a nivell de passadís, és molt reaccionari encara, és molt reaccionari. Llavors aquest canvi de cultura, si no ens ajuden des de fora, ens costarà molt implantar-lo. Els números del doctor Pons, pel que fa al 48% o 40 i pico %, són terriblement optimistes, perquè ell, que és el rei dels números, sap que si aquest percentatge el baixem a titulació ens anem a la porra. Llavors, clar, el missatge de la universitat és molt optimista i és el que hem de fer perquè políticament ens interessa. Però si aquests números els transformem en titulacions, acabarem plorant demà a les 2 de la tarda. Llavors, estem fent passos. Per exemple, comentàvem el marc normatiu. Ara fer un contracte en alternança és molt més fàcil que fa un any. No hi ha color. La Generalitat s'ha posat les piles. Fantàstic. Però encara, ara, com també comentava la companya, salut, educació, és que són duals per natura. Per natura. I demà la Sílvia Urset us parlarà d'aquest tema. O sigui, per natura ja són duals ells. Però la gran contradicció és que tenen la gran dificultat en fer contractes duals, com explicarà la doctora Burset demà, perquè l'administració pública no sap com fer contractes amb alternança. Llavors, bé, tinc moltes ganes de veure les conclusions que arribeu demà a les 2 de la tarda, perquè els reptes en tenim molts i alguns, malauradament, interns i externs. Si tot fos intern ho tindria més fàcil, però els que són externs són més difícils de donar resposta. Disculpeu que m'hi hagi allargat una mica. Sí, está ya. Bueno, yo muy breve, nada comparado con la exposición de Miquel. En primer lugar, felicitar por supuesto, a todos los datos que nos ha facilitado Ernest, que son, vamos, nada de apuntes, es casi ahí muy bien estructurado, por supuesto, como siempre, Antón Costas, su brillantez. Yo solamente os quería trasladar algún comentario que estábamos aquí compartiendo entre compañeras y quizá ya cuando Juan Corona también nos explique la próxima ponencia, un poco preocupadas por el sector productivo. Es decir,
Claro, esto aquí estamos hablando desde el punto de vista de la demanda, que nosotros somos demanda, ¿no? Estudiantes tal, pero claro, no sabemos hasta qué punto la oferta del sector productivo está preparado para asumir, ¿no?, nuevas demandas de formación dual. Claro, primero es un sector muy basado en pymes, que quizá también a veces cuesta encajar incluso la formación universitaria, porque por un lado se habla de sobreformación, pero por otro lado también se habla de empresas que no son capaces de asumir la formación de los titulados, ¿no?, que no están preparadas tampoco, ni tecnológicamente a veces, ni en conceptos, como para incorporar universitarios, ¿no? Entonces, primero, un sector productivo muy basado en pymes, muy terciarizado también, porque claro, nosotros estamos hablando de muchas empresas de servicios, pero claro, si queremos ampliar esto pues al sector de la química o de otros sectores que tengamos implicados, no sé, las ingenierías, cómo se lo montan, ¿no? Pero quiero decir que también hemos perdido mucho tejido industrial. Un poco compartiros esto, ¿no? Desde el punto de vista de la oferta, también, ya hablaremos cuando hable Juan Corona, pero también, no sé, genera una cierta... no digo preocupación, pero sí cómo está esto, ¿no?, como para absorber también la formación que se consolide y vaya adelante, ¿no? Simplemente compartiroslo y gracias. Bé, jo anava una mica amb la línia del que s'estava dient abans. Jo crec que el problema que tenim, tenim molts problemes, però un dels problemes és que realment el concepte de saber, què vol dir un saber per un titulat, continua sent un concepte molt clàssic. És a dir, no hi ha un reconeixement real de que un model dual aporti un tipus de sabers tan importants com els sabers acadèmics, podríem dir. I per tant, per molt que diem tots que és molt important diferenciar el dual de fer pràctiques o pràcticum, que també és un camp que ja és pràcticament, per molta gent ja tenim pràcticums, no? Clar, fins i tot els pràctics no s'entenen a vegades, jo crec, bé, perquè continuem pensant que és una certa aplicació pràctica o una certa constatació, en el millor dels casos, a la pràctica del que hem après acadèmicament, no? Quan en realitat hi ha un coneixement pràctic, que a més es diu així, coneixement pràctic, que és tan important i té el mateix nivell que el coneixement acadèmic i que és impossible d'aprendre si no és precisament per participació de l'activitat pràctica. Aquesta segona dimensió del saber vol dir que el concepte que tenim de saber a la universitat l'hem de canviar. És a dir, no hem de canviar els sabers que nosaltres hem de fer, no, al màxim tot el que vulguem, però que el concepte del saber que ha de disposar un titulat no té com a única font el saber acadèmic i que l'altre no és un complement, perquè no és un aprofundiment, no, és que és un tipus de saber que és impossible fer-ho si no s'està fent a la pràctica, que a més això està escrit i es coneix com a coneixement pràctic. El camp de la salut té l'avantatge que realment un bon professional de la salut, jo també diria per altres, de la justícia, de l'educació, de tot, però els de la salut jo penso que han entès clarament, potser també per la seva responsabilitat social i civil, amb l'exercici de la seva professió, que sense un saber que li vingui del coneixement pràctic és molt difícil enfrontar-se a la pràctica professional. I en canvi, les altres professions creiem que això ja s'aprendrà els primers anys. Per tant, jo considero que la universitat continuem entenent moltes vegades que són pràctiques d'un nivell més alt, més selectes, i en el millor dels casos que és un bon sistema, com tu deies, per conèixer possibles treballadors i per tant per facilitar l'ocupació laboral de les persones que entrin per aquest camí. Però entendre que això és un plus al saber acadèmic clàssic, que s'incorpora podríem dir, d'un nínxol que és impossible que sigui un altre que la pràctica, aquest pas que és el canvi de cultura penso que és el punt. Passa que com tots aquests canvis de cultura són lents, crec que estem molt millor que fa 10 anys o que fa fins i tot abans del 8-22, és a dir, que són passos que són positius, però és necessari fer un canvi qualitatiu amb la manera d'entendre el que és el saber d'un titulat, perquè si no serà una discussió de et passes o no del model del perfil formatiu. Això entra, la lletra la puc canviar perquè sembli que és el mateix, però jo ja ho faré com vulgui. Clar, hem passat d'una posició heroica del que feia una experiència a una cosa més voluntarista, però no és una cosa, podríem dir, que un es pugui sentir que està contemplat normativament, podríem dir, des del punt de vista
Però bueno, suposo que com tenim tot el dia d'avui, demà ja sortirà. Toda la mañana, todo el día tampoco, pero toda la mañana, sí, toda la mañana. Vale, a ver, Karma. Sí, mi aportación es mucho más sencilla, ¿eh? Ha habido reflexiones aquí muy interesantes y muy potentes. La mía es muy práctica. Primero, felicitaros porque la organización de la jornada es maravillosa. Creo que hay una parte de paradigma previo con el planteamiento de Antón y luego con la concreción de identificar todas las prácticas, o sea que gracias por todo esto. Y yo me iría un poco a la parte de las organizaciones, ¿no? Es verdad, yo estoy de acuerdo con que se le pide a las organizaciones ahora que sean sólidas, que tengan resultados, que obtengan resultados en un entorno tan complejo como el que estamos viviendo actualmente. Nuestro tejido empresarial es un tejido de pequeña y mediana empresa. Y es verdad que los resultados del informe de Ocupadors pues dice que al final son 2.000 encuestados de un perfil de pequeña y mediana empresa que valoran ciertas habilidades y observan ciertas carencias, que consideran que es innovador el tema de la formación dual. Pero eso de... también me planteo la duda, a ver si vosotros habéis observado qué pasa en estos países que son referentes con el tipo de organizaciones que acogen formación dual, cómo son, qué características tienen, si son pequeña también y mediana empresa, si tienen una manera de funcionar y de incorporar la formación tradicionalmente. Es verdad que nosotros tenemos un referente, ¿no? Yo recuerdo que en algún CIDUI hace ya muchos años vino la Universidad de Lleida y nos empezó a hablar de dual y dijimos, ¡ostras! Y no eran servicios, estaban hablando de ingeniería, en agroalimentación, etcétera, etcétera. O sea, que cosas se han hecho y que hay gente que está trabajando en este tema. Entonces, no sé si tenéis datos, Ernest, te miro a ti, que eres el hombre de los datos de esta reunión, si habéis podido observar o si lo tenéis en mente, cómo son esas organizaciones en esos países de referencia, qué características tienen, etcétera, etcétera. Cómo viven la complejidad de la producción actual para asumir además todo este tema de la dualidad. Bueno, pues muchas gracias. Pues la verdad es que es una interesante pregunta, pero no soy capaz de contestar. No he profundizado lo suficiente y un poco como deberes para el futuro, pero probablemente no sea lo mismo un tipo de empresa y otro, y no solo tamaño, sino incluso la cultura empresarial, los colegios profesionales, qué papel pueden tener, las culturas, no es lo mismo salud, los ámbitos, no es lo mismo público que privado, ¿no? Por tanto, pero no soy capaz de contestar, pero me parece muy interesante. En el cas, per exemple, de la flota... disculpa, no, el que estava dient és que és cert que el teixit nostre és molt PIME i que hem de fer una mirada de la missió del cap a PIME, però els casos de més èxit estan abastant empreses grans, la qual cosa és molt bona notícia. I llavors, el món de la PIME està molt interessat en certes àrees de coneixement, el món de l'empresa gran té una diversitat interior que permet acceptar com a estudiants en formació dual estudiants de diferents graus i màsters. Llavors, posava l'exemple que Lleida té molt bona relació establerta amb àrea de Guissona, com es digui l'empresa, i Soriguer. Rubí Virgili té molta relació amb Dow Chemical, té molta relació amb Repsol, etc. Nosaltres, al Vicedegà, pot dir les empreses que estem treballant en la flota de química també són grans empreses, vull dir que hi ha escenari per tot, afortunadament, perquè les PIMEs estan molt interessades, però molt interessades, i estan treballant amb Bertelsmann, també, en aquest cas, però afortunadament l'empresa està entenent que la menció dual no està associada a un tipus d'àrea de coneixement concreta, a un àmbit concret, i que una mateixa empresa, independentment de la mida, pot trobar
opcions i oportunitats de menció dual més enllà del que a priori podem pensar que és les politècniques, que és el món de l'economia empresa, i això ens dona una oportunitat a la universitat, especialment, ja que estem en uns juliols molt UB, la UB, universitats grans, generalistes, que abasten diferents àrees de coneixement, és una oportunitat molt bona per nosaltres, malgrat els reptes i les complicacions que estem ja identificant només en una hora i mitja de curs. Bueno, vamos a ir terminando para que no se dé tiempo, porque al final ya llegamos a 1:30 y luego a las 12 tenemos que empezar otra vez. Pero sí que, respecto a la última pregunta que tú planteabas, ¿no? En algunos países lo que hemos ido viendo es sobre todo, y esto lo relaciono con lo que decía Miquel, el tema del cambio de cultura. Claro, a ver, ellos tienen un bagaje, ¿no? De años con una cultura ya muy arraigada con el tema de la FP, ¿no? Que nosotros, o sea, vamos retrasados, pero vamos en ese camino. O sea, igual dentro de unos años, toda la experiencia de la FP, o sea, la universidad, sabéis, porque somos muy especiales y muy exquisitos, que tenemos ciertas reticencias respecto a la FP, pero es que lo han hecho muy bien. Entonces deberíamos realmente aprender de la experiencia, lo han hecho y lo hacen, experiencia de la FP, y esto Antón también lo comentaba, ¿no? Y empezar a trabajar en ello. Entonces, las empresas y las instituciones ya están acostumbradas porque llevan mucho tiempo haciéndolo con la FP. Y hay todo tipo, ¿eh? Hay veces en que el territorio influye mucho, sobre todo con universidades, pues como comentaba Miquel, ¿no? La Rovira Virgili, pues Tarragona, tal, la de Lleida. Claro, cuando tienen dentro del territorio determinado tipo de sector productivo, pues va perfecto. Y luego yo creo que hay otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, y es que no nos volvamos locos, que no tenemos que coger ahora y empezar a hacer todas las titulaciones, formación dual. No, para nada, es que a lo mejor hay muchas en las que no se necesita, pero algunas que ya tienen la dinámica o tal, pues igual sí que estaría bien ahora que tenemos todo el marco y la experiencia previa de la FP y tal, empezar a trabajar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, mientras no tengamos la tercera parte de alumnos de las que tenemos, porque yo siempre digo que una parte importantísima de mis alumnos en una FP superior estaría muchísimo mejor que en mi facultad, sinceramente. O sea, es que para ellos, para nosotros y para la sociedad en conjunto, ¿no? Entonces, si lo ligamos todo y realmente una FP, que Antón ya lo comentaba también, que socialmente ya se vive de otra manera, ¿no? Porque antes iba a FP, entre comillas, la lectura era va a FP, el que no es capaz de estudiar, no es eso, ¿no? Sino que hacemos todo esto, ligamos una cosa con la otra y tal, y pues teniendo en cuenta además las restricciones que ya comentábamos, porque si mañana Economía decide hacer formación dual, no la puede poner al día siguiente, el proceso, o sea, que podemos trabajar con tiempo, ¿no? Porque lo de las modificaciones sustanciales que decías tú, ¿no? Bueno, pues vayamos haciendo camino y pensemos hacia dónde queremos ir y poco a poco, y empezar a lo mejor en la UB con unas cuantas titulaciones, o con, bueno, pues química empieza ya, ¿no? Alguna otra también, algún máster, porque hay mucho máster, tenemos muchos másteres que encajarían perfecto y a lo mejor es mucho más sencillo, ¿no? Pero creo que es un camino realmente, ¿no? Y en esa línea, pues a lo mejor sí que podemos ir un poquito con más calma, ¿no? Los retos son enormes, efectivamente, pero el cambio cultural para mí es fundamental. Lo era con todo, evaluación continua. ¿Quién hablaba antes de evaluación continua y otras cosas, ¿no? Bueno, vamos trabajando poco a poco. Si os parece, vamos al descanso café y continuamos luego. Media horita, ¿eh? A las 12 en punto. Bueno, en punto ya sabéis lo que significa, ¿eh?